Buenos días compañeros, profesora, mi nombre es Teodomé Ruiz y hoy quiero pedirles que me regalen de su atención para mostrarles un poco acerca de la pedagogía dialogante. Me he querido elaborar estos pequeños mapas conceptuales para una mayor comprensión del modelo pedagógico y pues para comenzar quiero partir hablando de los antecedentes, de dónde nace esta pedagogía dialogante. Entonces vemos aquí que primero partimos de una escuela tradicional, una corriente tradicional, que es heteroestructurante. ¿Qué indica esto? Que aquí se considera que el conocimiento es elaborado fuera de la escuela, ya está hecho. En la escuela simplemente hay una transmisión de conocimientos, se relega el papel del estudiante, allí se considera que el estudiante debe escuchar, atender, obedecer, imitar, copiar, corregir y repetir. Esto con el fin de que se perpetúen los conocimientos ya elaborados. Hay unas falencias, claro, como todo, pero también hay otras cosas que dan partida a la pedagogía dialogante. Por otro lado está la corriente de escuela activa, es una pedagogía autoestructurante en el cual se considera que el estudiante es el artesano de su propio conocimiento, es quien lo construye, es quien lo modela, quien lo elabora y pues da nacimiento al constructivismo. Allí entonces vamos al lado opuesto, donde se relega el rol del maestro. Entonces el maestro asume una actitud pasiva, de acompañante, mientras que el centro de la educación es el estudiante, donde se debe desarrollar, promover y respetar sus intereses. Claro, allí se favorece la humanización, puesto que se reivindican los derechos de los estudiantes, pero entonces allí pierde sentido o pierde trabajo el desarrollo de pensamientos importantes como el pensamiento científico, el pensamiento deductivo, el pensamiento abstracto, porque los conocimientos, los conceptos que se van elaborando son muy cotidianos, ya que no tienen esa mediación del maestro, no hay una prelimitación o una adecuación de esos conocimientos, sino que da una total libertad al estudiante para que los construya. Tomando elementos importantes de cada una de estas corrientes pedagógicas, pues Julián de Zuviría, quien es su autor, toma elementos para crear la pedagogía dialogante e interestructurante. Entonces tenemos aquí este segundo mapa conceptual en el cual quiero partir de una idea central. Dice, el conocimiento se construye por fuera. Entonces eso lo tomamos de la escuela tradicional, pero se reconstruye a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el docente y estructurante. Es una postura ya autoestructurante, ¿sí?, que nos permite ver cómo se interrelacionan estas dos escuelas. Entonces vemos que para desarrollar este principio se deben trabajar las dimensiones humanas, tres principalmente. Una, la cognitiva, las habilidades de pensamiento, el saber, la parte académica del estudiante. Dos, la afectiva, aquí están los sentimientos. Y tres, la praxeológica, la praxis, la acción, el buen actuar del estudiante. Las tres se interrelacionan pero de una manera interdependiente y autónoma. Esto indica que cada una se desarrolla por separado. Que se desarrolle una no quiere decir que las otras dos lo hagan de manera simultánea, no, hay que trabajar las tres, lo que no habían en ninguna de estas dos corrientes, o se le daba más énfasis a la una o mayor énfasis a la otra. Vemos que para hacer este trabajo, Julián de Zuviría tomó elementos de otros modelos pedagógicos, de otros enfoques. Uno de ellos, la modificabilidad estructural cognitiva de Ruben Feuerstein, el cual tiene como principio fundamental de que cualquier ser humano es susceptible de modificarse su capacidad estructural cognitiva, ¿sí? Entonces toma elementos, sí, todos tenemos esa capacidad de modificar nuestra estructura cognitiva. Elementos que nos descartamos de acá es que el doctor Feuerstein da por sentado que esa modificabilidad se puede dar en cualquier momento y en cualquier condición, cosa que para el doctor Zuviría no es tan considerable, ya que con la edad nos estamos haciendo más rígidos, ya no somos tan susceptibles. Además hay que tener en cuenta el contexto, las condiciones de familia, de edad, socioeconómicas, que también van a ayudar a esa modificabilidad y que la pueden hacer más lenta.
Tomamos parte elemento, o toma, el doctor Zuviría toma parte elemento de esta modificabilidad estructural cognitiva y es la mediación. Que lo interesante de esa teoría es que exista un mediador quien relacione el saber con el estudiante. Si se dan buenas condiciones, se da la modificabilidad. Un segundo elemento que toma de los autores Vygotsky y Merani es que importa el contexto, se debe tener en cuenta el contexto sociocultural. Cualquier saber, pensamiento, cualquier sentimiento y cualquier acción necesitan de un contexto histórico-cultural para que sean comprendidas, ¿sí? Sin contexto no hay comprensión. Y es lo importante de tener en cuenta la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, en el cual indica que es la distancia entre lo que el estudiante puede aprender solo y lo que puede aprender con ayuda de un mediador. Se tiene en cuenta la inteligencia emocional, aquí está Gardner y las inteligencias múltiples. Importante la inteligencia intra e interpersonal, el saber relacionarse primero consigo mismo para poder entender a los demás. La significación, Joseph Novak, Ausubel y Bowie, que nos regalan que cada aprendizaje necesita de un significado para que pueda ser comprendido por el estudiante y aplicado en su contexto, trabajando mapas conceptuales, la OV heurística de Bowie y otros elementos importantes donde se jerarquizan los conceptos a partir de nociones, de ideas, de preconceptos, hasta un concepto final. Todo ello para elaborar una pedagogía dialogante. Aquí están los elementos de esta pedagogía dialogante. En primer lugar tenemos los propósitos, los contenidos, la secuencia, la metodología y la evaluación. Son los cinco aspectos más importantes de esta teoría. Uno, tenemos los propósitos. El principal propósito de esta teoría es que es más importante el desarrollo del estudiante que el aprendizaje. Entonces necesitamos, antes de desarrollar aprendizajes, desarrollar las competencias de los estudiantes. ¿Por qué enseñar? Esa es nuestra intención, ese es el propósito de esta teoría. En segundo lugar están los contenidos, claro, son importantes. Todo aquello basado en la comprensión lectora, el qué enseñar. Esta comprensión lectora no es la lectura silábica o la lectura de decodificación de símbolos, sino es la comprensión de un contexto en el que se encuentra el estudiante. A través de una secuencia, cuando enseñar, se parte de un diagnóstico. Importante el diagnóstico porque es el que nos permite conocer el estado inicial de los estudiantes y así poderlos clasificar en una cronología, edad mental y edad cronológica, para darle una secuencia lógica a los contenidos, en qué momento enseñarlos y a qué tipo de estudiantes enseñarlos. La metodología, aquí vemos el cómo enseñar, se cambia la relación docente-estudiante, ya como lo habíamos visto en la escuela tradicional se le daba toda la autoridad al docente y se relegaba al estudiante. En la escuela activa entonces se hizo lo contrario, se le dio poder al estudiante y se relegó al docente. Aquí se da una relación de tipo horizontal, no entre pares. No, siempre el docente debe ser aquella persona importante que desarrolle perfectamente las tres dimensiones. Si él no las desarrolla, tampoco va a ayudar a que sus estudiantes las desarrollen. Entonces vemos que él es el que clasifica las actividades, diseña las estrategias mediante un diálogo. Siempre el diálogo está presente en toda actividad porque es a través de la comunicación en que se van desarrollando los aprendizajes. La mediación es importante. Actividades metodológicas bastantes, mesas redondas, seminarios, debates y cualquiera otra, toma de apuntes, la clase magistral, todas son importantes mientras que no se pierde el sentido. ¿Y cuál es el sentido? En que todo tenga una reflexión, una aplicación y un significado para la vida cotidiana. Por último está la evaluación. Es una evaluación holística, una evaluación integral que valore las tres competencias y vea su evolución en cuanto a actitudes y aptitudes, que parta del diagnóstico con el cual se va a comparar el estado inicial con el estado final, siempre teniendo en cuenta el seguimiento realizado, el desarrollo y sobre todo la evolución del proceso educativo en cada una de sus etapas. Aquí no se tiene la evaluación como un resultado final, como un número
una cuantificación, sino es una cualidad que se le da al aprendizaje. Qué tanto ha aprendido, qué tanto ha evolucionado y sobre todo cómo está el desarrollo del estudiante a partir del diagnóstico preliminar. Bueno, es a grandes rasgos en nuestra pedagogía dialogante interestructurante, pues espero que haya sido de su fácil comprensión. Gracias.